Proyecto final, recibo de nóminas, casos prácticos. Reporte de incidencias. Como inicio tenemos el reporte de incidencias, el cual puede ser semanal, quincenal o mensual dependiendo de cómo se le pague al trabajador. Este reporte debe contener los conceptos y especificaciones que se necesitan para poder determinar una nómina. Caso práctico número 1. Recibo de nómina de Gael Hernández. En el caso del trabajador, Gael Hernández nos pide determinar su nómina correspondiente por una semana de trabajo. Comenzaremos haciendo sus cálculos. Como primer concepto, el reporte nos dice que tenemos que pagar el sueldo, el cual determinamos multiplicando su salario diario, que es de 160 pesos por 6 días, que fueron los que trabajó, dándonos un total de 960 pesos. También se le paga un séptimo día, que corresponde a su día de descanso, y en este caso, como solamente es un descanso, se le pagan 160 pesos. Como siguiente concepto tenemos una prima dominical que le es correspondida porque elaboró su día de descanso y por lo tanto debemos pagarle un 25% más del total del séptimo día, dándonos esto 40 pesos. También el reporte de incidencias nos dice que el trabajador laboró 5 horas dobles, 2 el martes, 3 el jueves, por lo cual debemos dividir su salario entre las horas que determina su jornada, que en este caso son 7.5, y esto nos da un total de 21.33 pesos, los cuales debemos multiplicar por 2 para dar a entender que son dobles y luego multiplicar por 5, que fueron las horas extra, y eso nos da un total de 213.33 pesos. Y así es como termina nuestro cálculo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es determinar lo que es gravable o exento de ISR. Según la Ley de Impuestos sobre la Renta, el sueldo y el séptimo día deben ser grabados al 100%. La prima dominical es exenta siempre y cuando no pase de un salario mínimo. En este caso el total queda exento. Y las horas extras son exentas siempre y cuando no pasen de 5 veces el salario mínimo general, por lo tanto en este caso también quedan exentas. Después de haber determinado qué grava y qué es exento para ISR, debemos hacer el cálculo de ISR apoyándonos en las tablas de tarifas aplicables al ISR. Como base gravable tenemos un total de 1.120 pesos. A esto aplicamos lo que nos determine la tabla de tarifas aplicables y nos da como total un impuesto a retener de menos 9.78 pesos, el cual no puede ser tomado como una retención, sino como un subsidio que se le da al trabajador por tener un salario muy cercano al mínimo, dándonos esto un neto a pagar de 1.383.11 pesos en su nómina semanal. Caso práctico número 2. Recibo de nómina Bruno Álvarez. Determina la nómina quincenal del trabajador, así como el finiquito correspondiente por separación voluntaria, tomando en cuenta lo registrado en el reporte de incidencias. Entendemos que nuestro trabajador tiene un salario diario de 195 pesos. Para sacar su sueldo, multiplicamos su salario diario por los días trabajados. En este caso son 13 y nos da un total de 2.535 pesos. Para su séptimo día fueron 2 días sin laborar. Entonces multiplicamos salario diario por 2 y nos da un resultado de 390 pesos. Según incidencias, trabajó 9 horas extras dobles y 4 horas extras triples. Entonces sacamos el cálculo por hora, dividimos su salario entre 8 y lo multiplicamos por 2. El resultado es de 48.75 pesos. Esto es la ganancia de una hora extra doble. Y en las horas extras triples lo multiplicamos por 3. Nos da 73.13 pesos, que es la ganancia de una hora extra triple. El resultado que nos dio de las horas extras dobles lo multiplicamos por 9, ya que en la Ley Federal del Trabajo señala que no puede exceder de 9 horas su jornada de horas extras dobles. Por lo tanto, las horas extras dobles que trabajó en la semana nos da resultado a 438.75 pesos. Para determinar las horas extras triples, el resultado que nos dio anteriormente lo multiplicamos por 4 horas, que fueron las que elaboró en la semana, y nos da un resultado de 295.50 pesos. En este caso, sueldos y séptimo día pasan grabados por cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de horas extras dobles,
como es mayor al salario mínimo, será 50 y 50% gravado. Por lo tanto, como el exento sobrepasa 5 veces el salario mínimo, queda gravado en 219.375 y exento 219.375. Para calcular el ISR, aplicamos la tarifa quincenal correspondiente. Nuestra base gravable es de 3.446.88 pesos. El límite inferior que nos da la tabla son 2.699.41 y lo restamos a la base gravable y me da un excedente sobre el límite inferior que son 737.47 pesos. Para el porcentaje sobre el excedente que nos proporciona la tabla, que es el 10.88, lo multiplicamos por el excedente sobre el límite inferior y nos da el impuesto marginado de 80.24 pesos. La cuota fija es de 158.55 pesos, que nos proporciona la sumatoria con los 80.24 pesos del impuesto marginado y nos da un total de 238.79 pesos. Y ese es nuestro impuesto sobre tarifa según el artículo 96. El subsidio nos da un total de 125.10 pesos. Y se le resta el impuesto sobre tarifa del artículo 96 y nos da un total de 113.69 pesos. Ese es nuestro impuesto a retener. En el caso de aguinaldo, sacamos la proporcionalidad, que son 156 días. Esto lo multiplicamos por 15. Lo dividimos entre los 365 días del año por el salario diario y nos da un igual a 1.250.14, que el límite exento son 4.251. Entonces no excede, por lo tanto queda exento. Para determinar sus vacaciones se multiplica salario diario por 18 días que le corresponden según sus años laborados. En total da 3.510 pesos. Después se multiplica 3.510 por 63. Se divide entre los 365 días del año y nos da un total de 605.84 pesos. Esto queda grabado. Para la prima vacacional, en total de vacaciones, nos dio 605.84. Esto lo multiplicamos por el 25% y nos da un igual de 151.96 pesos. El límite exento son 141.70 por 15 y nos da un igual de 2.125.50 y no excede, por lo tanto queda exento. Para determinar la prima de antigüedad se necesita saber que por cada año de servicio son 12 días. Esto se multiplica con los 15 años que lleva en la empresa. Con esto determinamos los 180 días que lleva laborados en el último año. Esto lo multiplicamos por 195 pesos, que es el salario diario, y nos da un total de 35.100 pesos. En total de lo gravable es 605.84. Aplicamos la tarifa quincenal correspondiente. Nuestra base gravable son 605.84 pesos. El límite inferior que nos da en la tabla son 318.1 y lo restamos a la base gravable y me da el excedente sobre el límite inferior, que son 287.83 pesos. Para el porcentaje sobre el excedente que nos proporciona la tabla es 6.40%. Lo multiplicamos por el excedente sobre el límite inferior y nos da el impuesto marginado de 18.42 pesos. La cuota fija
es de 6.15 pesos, que nos proporciona la suma de 18.42 pesos del impuesto marginado y nos da un total de 24.57 pesos, y ese es nuestro impuesto sobre tarifa según el artículo 96 en la tabla de subsidio, que es un total de 200.85 pesos. Y a este se le resta el impuesto sobre tarifa del artículo 96 y nos da un total de menos 176.28, y ese es nuestro impuesto a retener. Caso práctico número 3. Recibo de nómina de Joaquín Rulfo. Sabemos según nuestro reporte de incidencias que debemos calcular el sueldo del trabajador. Como su nómina es mensual, multiplicamos los 26 días por su salario diario, que nos da 9,100 pesos. En nuestra tabla de percepciones, todo irá grabado. Continuamos con el séptimo día, que en este caso son 4 días de descanso, y los multiplicamos por su salario diario, que son los 350, y nos da 1,400, que al igual que el sueldo van a ir grabados. Como el trabajador Joaquín laboró 2 de sus días de descanso, se le pagará una prima dominical, que para calcularla multiplicamos el salario diario por los 2 días laborados, que nos da 700 pesos, y eso lo multiplicamos por 0.25, que nos da 175, que será nuestra prima dominical. Para saber qué es lo que grava o exenta según la Ley Federal del Trabajo, tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente de un salario mínimo general. Como nuestra prima dominical rebasa el límite exento, que son 141.70, a los 175 le restaremos el salario mínimo general, que nos da 33.3, que será lo que grava, y los 141.70 quedarán exentos. También trabajó un día festivo, y para calcularlo multiplicaremos 350, que es su salario diario, por 2, ya que se paga el doble, y esto nos da 700 pesos. Y para conocer su límite excedente, son 5 veces el salario mínimo general, que nos da 708.50. Y como no rebasamos el límite exento, todo pasará exento, y después calculamos el ISR. Para calcularlo, hacemos sumas de lo exento y de lo gravado. El total de gravado será nuestra base gravable por el cálculo de ISR. A esa base gravable le restamos el límite inferior, que podemos encontrar en el anexo 8, y en este caso nos dio 9,614. Los restamos y nos da el excedente sobre el límite inferior. Eso lo multiplicamos por el % sobre excedente, que nos da el impuesto marginado. A eso le sumamos la cuota fija del anexo 8 y nos da impuesto sobre tarifa del artículo 96. A eso le restamos el subsidio al empleo. Pero en este caso no le toca subsidio, por lo tanto, nuestro total será de 975.19, impuesto a retener. Después calculamos el aguinaldo. Para esto debemos sacar una proporción. Primero debemos contar los días trabajados desde enero del 2021 hasta el día de su despido, que fue el día 5 de junio, que en total nos da 156 días. A estos días los multiplicaremos por 15 días de aguinaldo y los dividimos entre los 365 días del año, y nos da una proporción. Esa proporción la multiplicamos por el salario diario y da un saldo de 2,243.84. Para sacar su límite, según la Ley Federal del Trabajo, es de 30 veces el salario mínimo general, que sería 4,251. Como no rebasamos este límite, todo pasará exento. Para calcular las vacaciones, ahora sacaremos los días desde el 14 de agosto del 2020, que fue cuando cumplió 12 años en la empresa, hasta fin de año, que en total son 295 días. Esto lo multiplicaremos por los días de vacaciones que le tocan, que son 16, y en total son 4,720, que dividiremos entre 365 días del año. Nos da una proporción que multiplicaremos por el salario diario,
que da 4.526.03, y eso serán las vacaciones. Y en percepciones todo será grabado. Para sacar la prima vacacional solo multiplicaremos el total de las vacaciones por .25, que en total nos da 1.131.50. Y para sacar su límite exento multiplicamos 15 veces el salario mínimo general, que da 2.125.5. Y como no sobrepasa el límite exento, todo pasa exento. Y por último, para calcular la indemnización hay que determinar el salario diario integrado. Para esto calcularemos la proporción de aguinaldo y proporción de prima vacacional y le sumaremos el salario diario. Para la proporción de aguinaldo multiplicamos los 15 días de aguinaldo por el salario diario y lo dividimos por los 365 días del año, y esto nos da la parte proporcional. Para sacar la proporción de prima vacacional multiplicamos el salario diario por los días de vacaciones, que da 5.600. Esto lo multiplicamos por .25, que nos da 1.400, y lo dividimos por 365 días, que nos da la proporción de prima vacacional. Para la indemnización de 20 días por año laborado, multiplicamos 20 por los 12 años laborados, que da 240 días por año. Los multiplicaremos por el salario diario integrado y nos da 88.372.61. Y a este total le sumaremos el total de indemnización de 3 meses. Y nos da 121.512.34. Como el límite exento de indemnización es de 255.060 y no lo rebasamos todo, queda exento. Y hacemos la suma de lo exento y lo grabado. El total de grabado será nuestra base gravable. Le restamos el límite inferior, que podemos encontrar en el anexo 8, y en este caso nos dio 644.69. Lo restamos y nos da el excedente sobre el límite inferior. Eso lo multiplicamos por el % sobre excedente, que nos da el impuesto marginado. A eso le sumamos la cuota fija y nos da el impuesto sobre tarifa del artículo 96. A eso le restamos subsidio al empleo y nos da nuestro impuesto a retener. Pero en este caso no retenemos impuestos, sino otorgaremos un subsidio al empleo. Una vez que tengamos impuesto a retener o subsidio al empleo, haremos la nómina en percepción, y en percepciones colocaremos su sueldo y su total, séptimo día y total, prima dominical y total, día festivo y total. Y en deducciones pondremos el total de impuestos a retener, sumaremos las percepciones y retenciones y ese será el neto del recibo. En la siguiente nómina, en la parte de percepciones, pondremos aguinaldo y total, vacaciones y su total, prima vacacional y su total, indemnización y total, y el total del subsidio al empleo. Y como no tenemos deducciones, nuestro neto del recibo será el total de la suma de percepciones. Caso práctico número 4. Recibo de nómina de la trabajadora Victoria Rodríguez por los 15 días laborables por 155 días del año que laboró entre los 365 días, igual a 902.61 del 2003. Renuncia el 4/6 del 2021. Jornada diurna. Tipo de salario mínimo. Nómina. Sueldo 141.70 por los 6 días laborables, igual a 850.20. Séptimo día 1 por 141.70 igual a 141.70. Horas extras dobles 141.70 entre las 8 horas que labora, igual a 17.71, que nos da un importe por hora, multiplicado por 2 igual a 35.43, que nos da un importe por hora doble. Por las 3 horas extras que elaboró en la semana, igual a 106.28. Percepción.
En sueldo ingresó 850.20. Pasa exento o grabado. Séptimo día. Ingresó 141.70. Pasa exento o grabado. Horas extras dobles. 106.28. Pasa exento o grabado. Exento. Total de percepción. Ingresó 1098.18. En exento 106.28. En grabado 991.90. En nuestra base grabable tenemos en total 991.90, menos el límite inferior de 148.41. Igual a excedente sobre el límite inferior 843.49. Por ciento sobre excedente es de 6.40%. Igual a impuesto marginado 53.98. Cuota fija es de 2.87. Impuesto sobre tarifa, artículo 96, 56.85. Subsidio al empleo es de 88.6. Igual a un impuesto a retener de 31.21. En aguinaldo es 141.70 por los 15 días por año, igual a 2.125.50 por 155 días que laboró entre los 365 días del año, que nos da un total de 902.61. En vacaciones, los 141.70 por los 18 días de vacaciones igual a 2.550.60 por los 355 días que laboró entre los 365 días del año, igual a 2.480.72. En la prima vacacional, los 2.480.72 por .25, que es el 25%, nos da un total de 620.18. En la prima de antigüedad, los 17 años que laboró los multiplicamos por los 12 días por año por los 204 días laborados por 141.70 igual a 28.906.80. En percepciones tenemos aguinaldo ingresó 902.61. Pasa exento o grabado. Exento. Vacaciones ingresó 2.480.72. Pasó exento o grabado. Grabado. En prima vacacional ingresó 620.18. Pasó exento o grabado. Exento. Prima de antigüedad ingresó 28.906.80. Pasa exento o grabado. Exento. En total de percepciones tenemos 32.910.31 en ingreso. En exento tenemos 30.429.59. En grabado 2.480.72. En total de base grabable tenemos 2.480.72, menos su límite inferior de 2.213.90, igual a excedente sobre el límite inferior 266.82. El porciento sobre excedente es de 16%, igual a impuesto marginado de 42.69, más una cuota fija de 177.80, igual a un impuesto sobre tarifa artículo 96 de 220.49. Subsidio al empleo 0, igual a impuesto a retener 220.49. Caso práctico número 5, recibo de nómina de Carlos Suárez. Determina la nómina quincenal del trabajador, así como el finiquito correspondiente por separación voluntaria, tomando en cuenta lo registrado en el reporte de incidencias. Tenemos que tiene un salario diario de 480. Para sacar su sueldo, multiplicamos salario diario por los días
que trabajó, que en este caso fueron 13, y da un total de 6.240. Para su séptimo día fueron 2 y entonces no los laboró. Entonces quedaría el salario diario por 2 da 960. Según incidencias trabajó 5 horas extras a la semana. Entonces sacamos primero su salario por hora, que fue una jornada mixta, entonces 480 entre 7.5 da 64, por el doble da 126, por 5 horas da 640. Según incidencias trabajó el día festivo, entonces se paga el doble, 480 por 2 da 960. Al sumar el total de percepciones tenemos 8.800, que esto se saca sumando salario diario, séptimo día, horas extras dobles y día festivo. En este caso, sueldo y séptimo día quedan grabados por completo según Ley Federal del Trabajo. En las horas extras dobles, según Ley Federal del Trabajo, mayor el salario mínimo será 50% exento y 50% grabado. El 50% exento no excede 5 veces el salario mínimo general. Para calcular este límite será 141.70 por 5 da 708.5. Como no excede el límite, entonces 320 exentas y 320 grabadas. En el caso del día festivo, según Ley Federal del Trabajo, nos dice que 50% grava y 50% es exento. Claro que el exento no excede el límite, que son 141.70 por 5 da 708.5. En este caso son 480 grabadas y 480 exentos. Sacamos la suma de todo lo grabado y da un total de 8.000. Aplicamos la tabla de la tarifa de ISR quincenal, que es base gravable 8.000, menos límite inferior, que son 6.602.71, te da un total del excedente sobre el límite inferior, 1.397.29. Por el excedente, que son 21.36%, te da el impuesto marginado, que son 298.46. Más la cuota fija, que son 699.30, te da el impuesto sobre tarifa, que son 997.76. Como no aplica subsidio al empleo, entonces el impuesto a retener son 997.76. Entonces su nómina queda de la siguiente manera. El total de percepciones 8.800, el ISR 997.76, el neto de la nómina son 7.802.24. En el caso de aguinaldo, sacamos lo proporcional, 156 días por 15 entre 365 días del año, por salario diario, que es igual a 3.077.26. El límite exento 141.70 por 30 es igual a 4.251, entonces no excede y queda exento. Vacaciones. Para sacar las vacaciones, salario diario por los 14 días que le corresponden a sus años laborados son 6.720. En este caso no hay una ley que diga que todo queda grabado. Entonces, para la prima vacacional en total de vacaciones son 6.720 por .25 da 1.180. Su límite exento es 141.70 por 15 da 2.125.5. Esto no excede y entonces quedan exentas. En total de grabados son 6.720, entonces aplicamos la tarifa de ISR correspondiente a la quincena. Base gravable 6.720. Como aplicamos el mismo procedimiento, el impuesto a retener en total son 724.35, entonces su nómina quedaría de la siguiente manera. Total de percepciones 11.477.26, ISR 724.35 y neto del recibo da 10.752.91. Asimilados a salarios. Asimilación de salarios. La señora Antonia solicita que determinemos sus servicios médicos en la asimilación de salarios. Para esto, tenemos que obtener nuestro importe. En este caso, es IVA e ISR. Tenemos que buscar su tipo, el cual sería IVA trasladado e ISR por retención. Después de esto, tenemos que buscar su tipo o factor, que sería tasa, y su tasa o cuota sería el 16% para el IVA trasladado y del 10% para el ISR retención. Así obtenemos un subtotal de 28.800 de valor unitario. Unos impuestos trasladados IVA 4.608, unos impuestos retenidos ISR 2.880 y a los impuestos retenidos por IVA,
que sería 4.608, los multiplicamos por 0.666667, dándonos un total de 3.072. Cálculo de... Lo siguiente que vamos a calcular va a ser el PTU. Sabemos que la utilidad a repartir va a ser de 500,000 pesos. El número de trabajadores son 5 y el número de días laborados son 1.655. Lo primero que se hace es dividir la utilidad en dos partes para luego sacar el factor por días trabajados. Para calcular este factor se dividen las utilidades a repartir entre 2 y luego se divide entre los días laborados, es decir, 500,000 entre 2 es igual a 250,000 entre 1.655 es igual a 151.057418. Ya que tengamos el factor por días, lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar el factor por días por el total de días trabajados de cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, multiplicamos 151.057418 por 300 que da igual a 45.317.22. Ese sería el PTU por días de Gael Hernández. Ya que calculemos el PTU por días de todos los trabajadores, nos da un total de 250,000. Lo segundo que se hace es calcular el factor por salario percibido. Para calcular ese factor se dividen las utilidades a repartir entre 2 y luego se divide entre el salario percibido anual de todos los trabajadores, es decir, 250,000 entre 263,000 da igual a 0.9505703. Ya que tengamos el factor por salario, lo siguiente que hacemos es multiplicar el factor por salario por el salario percibido en el año de cada uno de los trabajadores. Es decir, multiplicamos 0.9505703 por 48,000, que es igual a 45.627.37. Ese sería el PTU por salario de Gael Hernández. Ya que calculemos el PTU por salario de todos los trabajadores, nos da un total de 250,000. Lo tercero que se hace es sumar el PTU por salario y el PTU por días laborados, y el total es lo que se reparte a los trabajadores. Para verificar el total de PTU debe coincidir con el monto de utilidad a repartir, en este caso sería 500,000. Ya que calculamos el monto a repartir a los trabajadores, lo siguiente que hacemos es poner la base gravable y exento de cada uno de los trabajadores. Para calcular lo que exenta y lo que grava, primero tenemos que saber que el límite exento es 15 veces el salario mínimo general, es decir, 141.70 por 15, que es igual a 2.125.50, y ese va a ser nuestra base exenta de cada uno de los trabajadores. Para saber la base gravable, restamos el total de PTU total de cada uno de los trabajadores por el total de base exenta. Es decir, el trabajador Gael Hernández tuvo un total de 90.944.59 en PTU. A eso le restamos 2.125.50, que es el límite exento, que nos da un total de 88.819.09. Ese sería el total de base gravable. Aplicamos lo mismo a todos los trabajadores y así logramos calcular la base exenta y gravable. Lo siguiente que hacemos es cálculo para ISR. Para calcular ISR primero tendremos en cuenta la base gravable. Por ejemplo, Gael Hernández tiene de base gravable 88.819.09. A eso le vamos a restar el límite inferior, que es 74.799.84, es decir, 88.819.9 menos 74.799.84 es igual a 14.019.25. El resultado vendría siendo el excedente límite inferior. Después a 14.019.25 le multiplicamos por el porcentaje sobre excedente, que es 35%. Es decir, 14.019.25 por 35,000 da un resultado de 4.906.73. Ese vendría siendo el impuesto marginado. A eso se le resta la cuota fija, que es de 23.458.47. Es decir, 4.906.73 menos 23.458.47 nos da 28.365.20, que vendría siendo el impuesto sobre tarifa. A eso le restamos el subsidio al empleo, pero como el subsidio es cero, el impuesto a retener sería el total de impuestos sobre tarifa. Aplicamos lo mismo a todos los trabajadores y así sabríamos el ISR. Nota: para saber el límite inferior consultamos
el anexo 8. También obtendríamos el porcentaje de excedente y la cuota fija. Por último, sacamos las percepciones y deducciones. Las percepciones serían el total de PTU y las deducciones sería el total del impuesto a retener. Para calcularlo, se le resta el total de deducciones al total de percepciones y lo que salga sería el neto a pagar. Integrantes del equipo: Salazar Diego Alan, Carpintero Salazar Flor Ángela, García Guerrero Leticia Guadalupe, Ojeda Monsiváis Diana Berenice, Valdés Martínez Airín Verónica, Contreras Zavala Perla Esmeralda, Mariana de León Alejandra. Y eso sería todo sobre nuestro tema. Muchas gracias por su atención.